Vamos a recordar toda la anatomía en sí que nos explica el libro de Testío de Rubier. Ustedes ya saben que el riñón está formado por todo lo que es el nefrón, toda esa cápsula, los túbulos contorneados proximales, el asa de Gele, tubo contorneado distal. Todo eso hace de que se vaya filtrando el líquido y se va formando la orina. Y ya sabemos que tenemos dos riñones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y vamos viendo lo que en semiología es importante. Por ejemplo, en el interrogatorio de la historia clínica vamos a preguntar, por ejemplo, ¿de dónde es el paciente? Se dice que la litiasis urinaria es muy frecuente en personas que viven en lugares fríos o que trabajan en lugares fríos, ¿no? Por ejemplo, se dice que en los esquimales, los blancos, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque no toman líquido. Tenemos que tomar líquido para eliminar. Entonces, el interrogatorio es importante tanto en la mujer y en el varón y preguntar dónde le duele, ¿ya? Según la edad, vamos a observar que en la infancia y la adolescencia, las infecciones muy frecuentes que van a provocar problemas renales son todo lo que es infecciones de las amígdalas, que van a llevar a una glomerulonefritis difusa, las malformaciones congénitas, la disproteinemia, la tuberculosis, los abscesos perinefríticos, nefroblastoma, tumores de Willis van a afectar según la edad. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado que todas infecciones amigdalares que no son bien curadas van a llevar a problemas renales. Ahí tenemos un tumor de Willis que es congénito. Los niños nacen ya con ese tumor. En la juventud y en el adulto, la tuberculosis, también hay tuberculosis renal y las litiasis renales que van a dañar el riñón. Las personas mayores de 50 años ya vienen con problemas de adenoma o cáncer de próstata en el varón, epitelioma y teratocarcinomas en el riñón. Ahí podemos observar las anomalías de los tumores renales. Es un riñón con múltiples quistes que van formándose y dañando el riñón. Según el sexo, vamos a ver en el sexo masculino y en el sexo femenino. ¿Quién es más frecuente en los cálculos renales? Es los varones, ¿ya? Y los cálculos también vesicales. En cambio, las mujeres, tenemos que ver que la uretra lo tenemos las mujeres pequeños. En cambio, los varones es grande, tienen un espacio para llegar hasta la vejiga, ¿no? Entonces, la nefrostosis y la pielonefritis, las infecciones urinarias muy frecuentes en la mujer. Según la ocupación, ya dijimos, toda persona que trabaja en lugares fríos van a hacer litiasis. Entonces, aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en los frigideros, en las carnes, donde mantienen un ambiente frío, van a ser personas que sí van a ir formando litiasis, ¿no? Los ingenieros petroleros o las personas que trabajan en, en yacimientos, por ejemplo, también van a ser problema de cáncer, cáncer de vejiga. Todas aquellas personas que están trabajando con sustancias químicas van a ser propensos a un cáncer de vejiga. Las personas sedentarias, las que no hacen ejercicios, también hacen la urolitiasis. Según la procedencia, el clima, aquellas personas que están en climas cálidos y toman bastante líquido, o en época de invierno que uno comienza a tomar líquidos cítricos como ser el limón, la naranja, ¿no?
entonces son propensos también a formar cálculos. ¿Ya? Va a predisponer el exceso del consumo de alimentos cítricos. Antecedentes hereditarios. ¿Qué le vamos a preguntar? Primero le vamos a preguntar si alguna vez tuvo problemas renales o glomerulonefritis aguda, procesos inflamatorios, litiasis biliares, si la familia y el paciente tuvo litiasis biliar o riñón poliquístico. Es importante preguntar como antecedente hereditario de la familia, ¿ya? Antecedentes personales, infecciones, toda lesión de la piel. Por ejemplo, hay personas que vienen a Santa Cruz de La Paz, vienen a conocer en las épocas de vacaciones, de Oruro, Potosí, vienen a los balnearios de Santa Cruz, pero ellos no tienen el cuidado de traerse repelente o tomar complejo B. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el complejo B es importante como repelente. Ellos llegan y lo primero que tienen que ir, como les dicen, cruzaste el río Piraí, así, ¿no? Se van al río Piraí, ¿ya? El río Piraí es famoso para aquellas personas que vienen del altiplano. Y ustedes saben que del río Piraí en la tardecita ya vienen los mosquitos y comienzan a picarles, ¿no? Y a esas personas, como su piel es bien sensible y, y comienzan a el, el rasquido de la piel y laceraciones y comienzan a infectarse. Y peor los niños. Entonces, todas esas afecciones e infecciones de la piel exantemáticas van a llevar a un problema de una glomerulonefritis, ¿ya? También las enfermedades del colágeno, como ser el lupus eritematoso, poliartritis, trombocitopenia, van a provocar problemas del riñón. El motivo de consulta, nos vamos después de saber la edad, el sexo, antecedentes del paciente, dónde vive, qué trabaja, preguntamos por qué vino y el motivo de consulta. Estos son los síntomas por los que el paciente consulta al urólogo o al nefrólogo. Por ejemplo, dolor, ¿no? Trastornos de la micción, que son los dos síntomas muy importantes. Uno, que está orinando mucho o que no orina nada, ¿no? Y que hay dolor al orinar. Fiebre, edemas, hipertensión arterial, cefaleas, palidez, sed, insomnio. ¿Ya? Son los síntomas por los que puede acudir el paciente. Veamos sobre el dolor, hablemos sobre el dolor. El síntoma del dolor y el trastorno de la micción que le preocupa al paciente. Tenemos, uno, el dolor renal. Tenemos que preguntar ese dolor, ¿cómo es, señor? ¿Y dónde le duele? Tiene que localizar. Entonces se dice que el dolor renal se localiza en el flanco derecho o izquierdo, uno de los dos, va a aumentar cuando él camina en la marcha o movimiento y disminuye en reposo. El paciente dice, y yo cuando estoy sentado no me duele, cuando me paro y camino me duele, ¿ya? Esa es la forma que el paciente nos va a referir el dolor renal. Y también nos puede decir si hubiera un cálculo que está bajando en el trayecto, el dolor es intenso a la micción, ¿ya? Puede ser por una hipertrofia en los varones prostáticos o trombosis intraarterial. El dolor pielo-uretral. Aparece este dolor bruscamente cuando el paciente está durmiendo. También se llama dolor cólico, ¿ya? Cólico nefrítico caracterizado por espasmo y cólico. El dolor vesical. Este dolor se refiere en la región de hipogastrio. Ahí nos va a indicar el dolor. Puede ser por una cistitis. La cistitis es la infección urinaria, ¿ya? Que va seguida de dolor
a la micción, ¿ya? Uretritis, prostatitis, hipertrofia prostática, cálculos vesicales. Puede venir esto con polaquiuria o disuria o hematuria. Vamos a hablar más después sobre estos términos de semiología. En los varones el dolor es por reflejo. Ese dolor de la vejiga se va a reflejar hacia el glande. En cambio, en la mujer se refleja al meato uretral externo, que se habla del signo de la mano. Muchas veces los niños, cuando están de 2 añitos, 3 añitos, o más, ya en la época de 11, 12 años, 13 años, para nosotros este signo de la mano es importante, porque a veces los niñitos de 2, 3 años sienten dolor al orinar, ¿no? Porque ellos todavía no saben sobre el dolor a la micción. Entonces ellos se agarran con la manito y muchas personas dicen, ay, mira mi hijo, mira tu hijo, ¿cómo está? No es que el niño tan inocente se agarra por agarrar. Si se agarra es que puede tener una infección urinaria. Entonces la mamá tiene que estar pendiente de ese signo de la mano. Y también hay que explicarle que los niños hacen, o sea, se agarran con la manito porque hay dolor, ¿ya? Dolor postvesical, ¿ya? Eso es después de la vejiga. Entonces, aquí el dolor es en la región perineal o rectal. Puede ser por prostatitis aguda o crónica. El dolor se va a irradiar a todo lo que es periné en el hombre hasta el escroto y el pene. Y en la mujer también da la cistitis recurrente y en el hombre da cistitis por adenoma de próstatas de tipo gravativo, ¿no? Como la próstata ha aumentado de tamaño, entonces el dolor es como si le estuviera apretando, ¿ya? Por eso se habla gravativo. Dolor uretral o uretritis. Este dolor provoca erección en el varón, ¿ya? Dolor durante la micción y viene con polaquiuria, nicturia. Otro síntoma que es importante y consultan los pacientes es los trastornos en la micción. Los trastornos en la micción tenemos uno, la poliuria. ¿Qué es la poliuria? Es el aumento de la cantidad de orina en 24 horas. Se encuentra uno en ingestas exageradas de agua, en épocas de frío que cada rato van al baño, que están tomando medicamentos o diuréticos, cuando el paciente tenía edemas y en los procesos crónicos. Esta diuresis puede ser osmótica, puede ser por problemas nefríticos crónicos, puede ser que el paciente sea diabético, puede haber tuberculosis renal, puede haber déficit de la hormona antidiurética o que el paciente tenga administración de corticoides o tenga la dipsomanía. No sé si se acuerdan qué significaba la dipsomanía, ¿no? Alteraciones del centro de la sed. Entonces, uno de los trastornos sería el aumento en la cantidad de orina. Normalmente nosotros orinamos en 24 horas 1500. Ese es un término medio. Entonces tendría que el paciente estar orinando más de 2000, ¿no? 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 en 24 horas. Entonces ahí ya estamos que el paciente puede ser diabético o se está deshidratando. Oliguria. La oliguria es la disminución de la cantidad de orina en 24 horas. Normalmente ya hablamos de oliguria cuando es menos de 200 ml en 24 horas. Por hora nosotros debíamos orinar mínimo
30 ml por hora. Si multiplicamos por 24, entonces vemos la cantidad, ¿ya? En cambio, aquí en la oliguria, el paciente tendría que estar orinando casi menos de 200 ml, ¿no? Es una disminución. Uno, vamos a preguntarle, ¿toma líquido? ¿Está haciendo ejercicio y ha estado tomando líquido o no? Porque hay personas que hacen ejercicio y no toman líquido. ¿Tuvo vómitos? ¿Tuvo diarrea? O puede ser también que la persona viajó de acá a La Paz y ese cambio de altura hace de que no haya buena diuresis, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que preguntar para descartar. Anuria. Anuria es el cese completo de la secreción renal. Se dice que la anuria ya es menos de 100 ml. A veces es cero, no orinó nada, ¿ya? Esta anuria puede dividirse en renal, que es extirpación del riñón, prerrenal en un shock cardiogénico, un shock séptico, renal en una glomerulonefritis, postrenal puede ser un cálculo o tumores a nivel renal o psicógeno, ¿ya? Nicturia. La nicturia es la inversión del ritmo de la orina. Normalmente uno orina más de día. Acá se cambia. El paciente orina más de noche, dice. Al otro día va a la consulta del médico y dice, doctor, no dormí bien. ¿Qué pasó? Que no pudo dormir. Cada rato iba al baño a orinar, ¿ya? Eso encontramos en la insuficiencia cardíaca. Sabemos que los edemas en los problemas cardíacos son más en la tarde, ¿ve? Los edemas de miembros inferiores son más vespertinos en la tarde. En cambio, en el renal es en la mañana. El renal amanece con edemas. En cambio, el cardíaco no. El cardíaco desaparecen los edemas porque toda la noche ha estado yendo a orinar el paciente. Peor si toma diurético. Otro sería adenoma de próstata o esclerosis cerebral, que provocan nicturia, el cambio del ritmo. Orinan más de noche que de día. Otro trastorno en la micción es la opsiuria, que es el retraso de la eliminación de agua por la ingesta. Eso encontramos en la insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal o hipertensión portal. Polaquiuria, micción frecuente, o sea que el paciente va al baño muy seguido, ¿ya? Y orina poquito. A eso se llama polaquiuria. Es una micción frecuente, pero escasa. Se observa en los cálculos renales, vesicales, en la cistitis, en las infecciones urinarias o en los tumores. Disuria. La disuria es la micción difícil, dolorosa. Las causas son estenosis o procesos prostáticos o procesos infecciosos. Disuria, que van a llevar a una cistitis. Otro sería el tenesmo vesical. Es un deseo continuo y doloroso de ir a orinar. Micción por rebosamiento, otro síntoma que el paciente va a la consulta. Es cuando van al baño y después de orinar siguen goteando, ¿ya? O sea, la orina fluye gota a gota del meato urinario, en especial en los adenomas de próstata en los varones, que ya a cierta edad, cuando van los pacientes al baño y cuando regresan, lo tienen el pantalón mojado, en las mujeres el calzoncito mojado, y les preocupa. Ese es la consulta general para que vayan al médico. Otro trastorno, enuresis. ¿Qué es la enuresis? Es cuando un niño mayor de 5 años se sigue orinando en la cama.
enuresis. Porque el niño hasta los 5 años tiene que estar maduro. El niño hasta los 5 años tiene que tener una buena temperatura, ya tiene que regular la temperatura, ya su presión está casi normal, ¿no? Entonces, estos niños ya maduros hasta los 5 años, que se recomienda en todo país que la mamá esté pendiente de su hijo hasta los 5 años. Ahora que las mujeres comenzamos a trabajar de 2 años, 1 año ya lo están llevando a la guardería. El niño todavía no está maduro, ¿no? Entonces, el niño va todavía con pañales. A veces en las guarderías dicen, no, hay que sacar pañal, ¿no? Pero ese niño no está maduro. Pero hasta los 5 años ese niño ya tiene que saber ir al baño, ya tiene que tener reflejos, ya tiene buen reflejo de micción y todo. Pero muchas veces, después de los 5 años, sigue el niño orinándose en la cama. Ahí la mamá se preocupa y va al médico. Eso se llama enuresis, ¿ya? Entonces tenemos que ver qué es lo que le está provocando, si es orgánico o es funcional. Por ejemplo, hay niños ya de 4, de 3, 4 años, ya no se orinan en la cama, pero la mamá viene y dice, mi hijo ya no se orinaba desde los 3 años y ahora que ha nacido su hermanito, se está orinando. Entonces ahí nosotros como médicos tenemos que decir, bueno, ¿cuándo nació el bebé? ¿No? El hermanito o la hermanita. Entonces dice, bueno, ya tiene 2 meses y hace 2 meses mi hijo se volvió a orinar en la cama. ¿Ya? Muchas veces esto es psicológico. Entonces ahí tenemos que hablar con la mamá y decirle que tiene que darle su espacio a su niño y al bebé, ¿no? Porque el bebé lo que está haciendo es llamar la atención. Por eso se ha vuelto a orinar en la cama, ¿ya? Eso es la enuresis. La hematuria. La hematuria es una orina sanguinolenta, es que está orinando con sangre. Puede ser por un cálculo perinefrítico. A la inspección es importante los edemas. Ya habíamos hablado en cardiología los 5 mecanismos de que se forman los edemas, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, igual en nefrología, nosotros tenemos que ver los 5 mecanismos que van a provocar edema, pero tenemos que diferenciar cómo es el edema cardíaco y cómo es el edema renal. Parece que yo les había ya adelantado cuando les hablé de edema cardíaco en clases. No sé si se acuerdan. Sergio, Adriana, Miguel, Marisol, ¿se acuerdan? Jocelyn, Anabel, Miguel, Marta Vargas. ¿Se durmieron, muchachos? No, doctora. ¿No? ¿Se acuerdan o no? Pues si no se acuerdan, yo repito. No nos acordamos, doctora. Ya. Por ejemplo, el edema renal. Vamos a hablar de edema renal y edema cardíaco. En el edema renal, primeramente tienen que fijarse que es pálido, ¿ya? El edema cardíaco es rosadito. El edema renal hace un godet. Esta imagen que está ahí, aquí en la imagen es godet positivo. En los dos hay godet positivo. Lo único que en el renal dura un poquito más ese godet, es esa huella. El edema renal es duro. El edema cardíaco es blando. El edema renal es frío. El edema cardíaco es caliente. Fíjense la diferencia entre los dos. ¿Ya? Anasarca. Anasarca hablamos de edema generalizado. Y globo vesical es cuando no
puede miccionar el paciente, puede ser por adenoma de próstata, cálculo, estenosis, y la vejiga está llena de orina, entonces se habla de globo vesical. En el examen físico, ahí vamos a ver, miren la forma que el paciente refiere dónde le duele. En la inspección, en el varón, fíjense el edema tanto de escroto y de pene, ¿ya? Esto es de una fractura que tuvo a nivel, o sea, es de un niño que estaba jugando pilates y cayó justo al fierro y se lesionó un vaso y inmediatamente se hizo edema y se tuvo que operar. Miren cómo se edematizó. Vamos a ver qué se tiene que hacer. A la inspección tenemos que observar. En la mujer no hay mucho que ver, ¿no? En cambio, en el varón sí. En el varón podemos examinar, podemos observar y todo, ¿no? Y a la palpación. Vamos a buscar masas y contractura, puntos dolorosos. Entre esos tenemos el punto costovertebral de Guyon, que es en la unión de la 12ª vértebra dorsal. Esos dos puntos laterales son los puntos de Guyon, puntos suprailíacos de Pasteur, que es a 1 centímetro de la cresta ilíacas. O sea, tenemos que buscar las crestas ilíacas y sobre la línea media axilar vamos a ver los puntos de Pasteur. Esos puntos tienen que entrar en el CD. Ahí está. Hay otro punto dorsal de Boas. Punto de Mayor-Robson. Mire cómo está. Los puntos ureterales. Ya la anterior clase les había dado los puntos ureterales superiores, medios e inferiores, donde ustedes van a hacer en el CD los puntos ureterales superiores y medios, no los inferiores. ¿Se acuerdan? En los puntos ureterales superiores dijimos que se trace una línea del ombligo. En el borde externo de los músculos rectos están los puntos ureterales superiores. Vamos a los puntos ureterales medios. Trazamos una línea de las espinas ilíacas anterosuperiores. En el borde externo de los músculos rectos están los puntos ureterales medios. Y los inferiores dijimos que teníamos que hacer tacto vaginal en la mujer y tacto rectal en el varón. Eso no lo van a hacer, pero sí los puntos ureterales medio y superiores sí lo van a hacer, ¿ya? Nos vamos a la palpación. Tenemos que palpar el riñón derecho y el riñón izquierdo. Siempre que palpamos el riñón derecho, el médico tiene que irse al lado derecho. Si yo voy a palpar el riñón izquierdo, me voy a ir al lado izquierdo, ¿ya? Vamos a hacer palpaciones técnicas bimanuales. Siempre vamos a utilizar las dos manos en el caso del riñón. Y es más fácil palpar en la mujer y también en personas delgadas y bien relajadas que sean, ¿no? Tenemos que ver la sensibilidad en los bordes y la dificultad en algunas personas para la palpación, más que todo cuando el borde hepático está bajo. En la insuficiencia cardíaca muchas veces palpamos más el borde de hígado que el riñón en el lado derecho. En cambio, el riñón izquierdo es más fácil para palpar. Vamos a ir viendo las maniobras. Miren la forma que se hace bimanual. Siempre el borde, una mano, o sea, a la derecha, se pone a la región lumbar y la mano izquierda o derecha, dependiendo cuál de los riñones voy a ir a palpar, vamos a ir palpando el riñón. Vamos a ver 5 maniobras de palpación. La primera maniobra, ¿se acuerdan el punto de Guyon? Bueno, aquí también tenemos el método de Guyon. Este método es bimanual.
A ver, ahí Brenda hace rato, a ver, vamos a tratar de admitirla, a ver si no se nos... Bueno, el método de Guyon. Entonces, este método es bimanual. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal con las piernas flexionadas. Siempre que queramos relajar los músculos abdominales, tenemos que flexionar los miembros del paciente. Así ese abdomen se hace más flácido. ¿Ya? Con la mano izquierda va a ir a palpar el riñón derecho. Vamos a deprimir la región lumbar y la otra mano va a palpar en la parte anterior, buscando con los dedos el borde del riñón. Ahí tenemos el método de Guyon. Fíjense, es cualquiera de estas formas que ustedes hagan en el CD, vale. ¿Ya? Ahí está, método de Guyon. Nos vamos al método de Israel. El método de Israel también es bimanual. El paciente está en decúbito lateral, fíjense, con las rodillas flexionadas y la mano sobre la cabeza. El médico por detrás va a palpar la región lumbar. Israel, ahí está. Se pone de la parte lateral, sea lateral derecho o lateral izquierdo. Nos vamos al método de Ouellet. El método de Ouellet, el paciente está parado, él no está en decúbito dorsal, pero vamos a utilizar una silla. Entonces, si yo voy a palpar el riñón derecho, la pierna derecha tiene que estar flexionada. Y si yo voy a palpar el riñón izquierdo, la pierna izquierda tiene que estar doblada en la silla y la otra parada. ¿Ya? Entonces, paciente parado va a apoyar la rodilla en la silla y se va a palpar con la mano en la región lumbar y la otra en abdomen. O sea, esa es la única diferencia, que el paciente está parado, apoyado en la silla y doblando la rodilla. Ahí está. Esa es la forma de que el paciente tiene que ponerse para que hagamos el método de Ouellet. Método de Glenard. Tenemos el paciente en decúbito dorsal. Con la mano izquierda vamos a ir al riñón derecho en inspiración profunda. Peloteo renal es similar a la técnica de Guyon. Ahí está, el método de Guyon. Eso sería la palpación. Son 5 métodos para palpar el riñón. A la percusión tenemos 2 métodos, ¿no? Siempre nos vamos a fijar en los puntos de Pasteur y en el punto de Guyon. El paciente está sentado o inclinado hacia adelante, se percute con el puño cerrado. Parece que no estoy con eso. Esta forma, fíjense, el puño cerrado. Entonces, si aquí está la parte lumbar, el punto de Pasteur, yo hago 1, 2, 3. Ese es el método de Murphy, que es el con puño cerrado. Percusión. Ahí van. ¿Eh? En cambio, el de Giordano, que también es percutor, es con el borde, este borde de la mano, el cubital. Entonces hacemos 1, 2, 3. En cambio, el de Murphy era el puño, ¿no? No vamos a hacer así. 1, 2. Si en el primero o en el segundo el paciente refiere dolor, no vamos a seguir nosotros, ¿ya? Hacemos derecha e izquierda, los 2 puntos. Ahí van. Esto es el de Murphy. Y a la auscultación vamos a ver los soplos sistólicos por estenosis de la arteria renal o fístulas arteriovenosas. Pueden haber.
Ahí con nuestro fonendoscopio vamos a ocultar. Después le vamos a pedir orina. Siempre al paciente con alteraciones sea por dolor o por alteración de la micción, vamos a pedirle análisis de orina y antibiograma. Normalmente la cantidad es de 1200 a 1500 ml por día. La orina tiene que ser limpio, transparente, y si agitamos la orina puede hacerse como espuma, eso es porque tiene proteína. El color tiene que ser un amarillo ámbar y el olor sui generis. La densidad de la orina normalmente tiene que ser en 1015 o 1025, hasta 1040 puede venir normal. Los componentes pueden haber, pero que no debían haber. Pueden haber hematuria, puede haber proteinuria, hemoglobina, cilindros, células epiteliales, puede haber cantidad de leucocitos o bacterias. Puede haber, pero eso no es normal. Para ser normal no tendría que haber nada, excepto que los leucocitos de 1 a 5 por campo se considera normal, porque puede ser que el paciente trajo una orina que no era la adecuada. ¿Qué recomendación le vamos a decir al paciente que traiga la orina? ¿Cómo va a recolectar la orina? Primeramente, si es niño, a la mamá le vamos a decir que le haga el aseo y el primer chorrito que orine lo elimine, que no le ponga en el frasco. Y ya en el siguiente que le ponga en el frasco. Y también en el varón y en la mujer. El primer chorrito de la orina que vaya al baño y después recién se recolecta la orina. ¿Por qué? Porque en el primer trayecto va a arrastrar todo lo que está sucio en la parte del prepucio, ¿no? Y puede venir con muchos leucocitos. Y ya una vez eliminado, recién se va a recolectar la orina verdadera que viene de la vejiga. La obtención de la orina, ¿no? Ya lo que les explicaba, el método manual del chorro. Se debe recolectar la segunda parte de la micción en 2 frascos estériles para llevar al laboratorio. Si es que no se puede, el paciente no puede recolectar, entonces podemos hacer cateterismo, podemos introducir un catéter o una sonda vesical para recolectar orina. Se puede hacer, puede producirse una uretritis, infecciones o punción percutánea suprapúbica. En estos pacientes que están en coma, por ejemplo, que ellos no van a poder recolectar. Entonces nosotros, por medio de una sonda, podemos recolectar. Luego, ¿qué exámenes más le vamos a pedir? Bueno, a pesar de que ha salido una orina infecciosa, le estamos haciendo tratamiento, no mejora, entonces el método, otro examen sería la cistoscopía, uretroscopía, cateterismo vesical, pruebas funcionales renales, urea, creatinina, radiografía de riñón, ecografía y tomografía. En esta ecografía podemos observar múltiples cálculos, estos cálculos que ven acá, que están obstruyendo la orina. Y ahí está la mamá, ¿no? La mamá siempre preguntándole al bebé, y hay que preguntarle si le duele al orinar al bebé o no. Luego, en la mujer embarazada también es muy frecuente la infección urinaria en la mujer embarazada, que muchas veces es causa de muerte del bebé, el niño al crecer y en el varón. Miren de cortito el tema, interesante. Vamos a hacer el siguiente tema.
Nos quedó el tema de semiología, de angiología, de los vasos, arterias y venas. Para eso tenemos que recordar todo lo que es el torrente sanguíneo, tanto circulaciones mayor, menor, y las arterias y los grandes vasos, ¿no es? Vamos a ver todo lo que en la historia clínica nos interesa, por ejemplo, antecedente en la juventud, todo lo que el joven haya tenido, como ser trombosis. En la época del COVID, por ejemplo, aumentó estas enfermedades en nuestro medio y ahora estamos viendo las complicaciones de las tromboangiitis, enfermedades Raynaud, vasculitis nodulares, ¿no? Eritemas supramaleolares. En el adulto mayores de 45 años hay que ver la arteritis obliterante, mayores de 50, las angiopatías arterioscleróticas. En la mujer, por ejemplo, hay las enfermedades de Raynaud, ya es una vasculitis nodular en las piernas. Es muy frecuente las varices en la mujer, ¿no? Por los embarazos en especial. Las eritrocianosis supramaleolares en los embarazos repetitivos de la mujer. En los varones, tromboangiitis obliterante, angiopatías arterioscleróticas, las periartritis nodulares y las trombosis de esfuerzo, que es muy frecuente en el varón. La ocupación depende en qué trabajan. Por ejemplo, ¿quiénes hacen más trombosis? Las personas que están en una sola posición, sentados. ¿Y quiénes son? Los conductores, los administrativos, que no están moviendo los pies, mucho tiempo están sentados, no hay una buena circulación. Los que trabajan en locales húmedos y fríos también hacen trombosis. Las personas desocupadas, los jubilados, generalmente se compran una televisión grande y están con el control, ni siquiera se levantan a cambiar. Entonces ellos hacen trombosis en miembros inferiores. Hábito de vida. Se dice la elevación de las angiopatías, mayores incidencias en grupos familiares. Se dice que si la mamá tuvo problemas de varices o trombosis, también se hereda esas patologías, ¿no? Consumo de grasa animal, el consumo de alcohol, tabaco en las personas que va a causar tromboangiitis obliterante. Antecedentes familiares, incidencia familiar de las varices, debilidad congénita de los tejidos, de los vasos, puede haber alguna enfermedad endocrina, las displasias venosas en los miembros inferiores, malformaciones de trombosis venosa, los antecedentes patológicos, todo proceso infeccioso puede llevar a una trombosis, ¿no? La fiebre reumática, la fiebre tifoidea, los problemas bacterianos, uso de fármacos que van a provocar periartritis nodosa y vasculitis nodular. Otra causa son las cirugías frecuentes y las neoplasias que van a traer tromboangiitis. ¿Por qué viene a la consulta el paciente? 1, por dolor e impotencia funcional y trastornos tróficos. El dolor. Vamos aquí a diferenciar el dolor arterial y el dolor venoso, ¿ya? Y la impotencia funcional. No puedo caminar, me duelen mis pies, dice. O cambió de color mis pies, que ya se hacen media gangrenosos, ulcerosos los pies. Entonces aquí vemos el dolor de la arteria, dolor de la vena y dolor del linfático. Aquí vamos a ver la diferencia. Si ese dolor viene con espasmo o con una embolia o trombosis, o que el paciente dice, mi pie lo siento como si estuviera con muchas hormigas, hormigueo, o el dolor es punzante,
el dolor es quemante. Cualquiera de esos dos nos va a decir el paciente. Cuando el dolor es de origen de las arterias, hablamos de un síndrome isquémico agudo. Ya habíamos hablado de los infartos agudos de miocardio, que es arterial también, es lo mismo. El dolor es intenso, es brusco, provoca impotencia funcional, hay frialdad, palidez y parestesia. En cambio, en el dolor venoso, el dolor es como si le pesara las piernas, ¿ya? Tiene hormigueo y calambres. Hay neuralgia ortostática o de postura. Puede ser por una claudicación intermitente de los músculos de la pantorrilla. Puede haber calambres después de caminar mucho o cuando sienta o se bañe con agua fría. También refieren, me baño con agua fría y mis pies se hacen como calambres, dicen, ¿no? Cuando el dolor es del linfático, este dolor es urente, este dolor es sordo y se intensifica con la palpación de los ganglios. Puede ser, y tenemos que ver que hay una inflamación de los linfáticos, que es una linfoadenitis aguda, también llamado. Y aquí tenemos muchos problemas de síndromes aortoaneurismático. Eso significa que puede ser de origen congénito o adquirido los aneurismas, ¿ya? Se dice que los aneurismas de la arteria aorta ascendente o callado, hay ese hallazgo de los aneurismas, miren, lo ven acá, son aneurismas que la familia o el paciente recién se da cuenta cuando se hace una placa radiográfica. Por ejemplo, los síntomas serían las palpitaciones que tiene el paciente, dolor, fenómenos compresivos torácicos, voz bitonal, disnea, hipo, y puede haber un hidrotórax. Esto lo vamos a pasar porque eso es más de cardiología. Entonces aquí los aneurismas se ven en esta imagen, ¿ve? Este es un aneurisma. A la tomografía también podemos observar. De la parte torácica también dolor intenso, neuralgia, similar al infarto agudo de miocardio. Entonces aquí ya es más abajo, miren, ya se observa un poco más, cambiando la morfología de la silueta cardíaca a la tomografía. Si es abdominal, podemos observar esa imagen en el trayecto. Miren, aquí ya hay un aneurisma. Muchas personas se han detectado aneurismas de aorta abdominal, aorta torácica, y ahora ya hay solución. Se operan, se ponen malla y se soluciona el problema. Vamos a En miembros inferiores siempre vamos a ir palpando los pulsos y aquí vemos la necrosis. Miren esa necrosis por falta de oxígeno. Aquí en la placa radiográfica podemos ver aneurismas de la arteria torácica. Aquí tenemos de abdominales. Se habla de aneurismas disecantes de aorta porque afectan en la parte de la túnica del vaso, o sea, hay una fragilidad. El peligro es el desgarro de la pared y ruptura del aneurisma y es muerte súbita. Ahí no hay quien lo agarre, ¿ya? Es como el infarto agudo, por eso es la muerte súbita. Pero si ayer estaba bien, uno dice, ¿qué ha pasado? Puede ser que haya sido un aneurisma. Miren la clasificación de los aneurismas. Se habla de primer tipo, segundo tipo, dependiendo de la ubicación. Mira, esto es en el inicio
de la brecha íntima. Luego aquí tenemos ya más en la parte torácica. Otra forma de aneurisma es en ovillo. Esto es que tiene un cuerpo, un cuello, y hace una semana atrás había un aneurisma grande de una señora que hizo una hemorragia cerebral y ahora llegó un médico joven, especialista en cirugías que sería neurológica, donde él está haciendo la endovascular. Es carito, pero con esta señora yo tenía mucho miedo porque al introducir el contraste y la guía puede lesionar, pero según él, explicándonos, porque nosotros pedimos explicaciones, ¿no? Cuando el paciente va con un Glasgow de 15/15 y después viene con un Glasgow de 3, decimos qué ha pasado. Y él nos dice, se corre riesgo. Uno, la ruptura del aneurisma, pero en este caso yo le dije, si es grande la aneurisma, le dije, una apertura casi de 10 milímetros, 3 milímetros tenía, grande, grande. Entonces le digo, ¿qué va a hacer usted, doctor? Es grande la aneurisma, porque si hace abierta va a provocar isquemia del cerebro, pero si es una endovascular puede provocar ruptura del aneurisma. Entonces él me dice, voy a meter como, es como unos fierritos, pero es más tipo plástico. Es así como aquí vemos, vamos a hacer completamente un ovillo, como un hilo ahí adentro, doctora, me dice, y lo que vamos a hacer es disecarlo. Lo vamos a disecar y cerrar el cuello. Bueno, dije, nosotros a la familia le explicamos que era muy riesgoso, pero sí ellos estaban de acuerdo. Preferible de explicar a la familia y explicar los riesgos, que podía salir con un Glasgow bajo o podía morir en la mesa de quirófano. Entonces, la familia aceptó y firmó la historia clínica y bueno, nosotros con mucho miedo lo llevamos a la clínica INCOR y ahí pudo hacer el doctor. Y mire, la paciente volvió como si nada le hubiesen hecho. Quise poner el video, tengo el video porque lo hicimos filmar eso, porque era muy grande el aneurisma, y es similar a este dibujo. Se llena completamente y se cerró y la señora se fue muy agradecida con un Glasgow de 15/15. Entonces vale la pena muchas veces, ustedes que son jóvenes, algunos que les guste neurología y hagan este método endovascular, se necesita, porque por ahora él es el único que está haciendo estos procedimientos en los aneurismas cerebrales. Y pues no los pasan de todos lados, ¿no? Entonces, el dolor siempre es dolor torácico súbito, dependiendo a qué nivel es el aneurisma. Ahí dan los aneurismas, síndrome, lo vamos a preguntar ya. Varices, por ejemplo, ¿qué son las varices? Se dice que las varices son dilataciones venosas, estas son blandas y de color azulado. Esto vamos a ver en dónde es. Generalmente en las extremidades inferiores, es muy frecuente en las mujeres, ¿no? Y pues nosotros las mujeres nos gusta ponernos ropa, vestidos cortos, shortcitos, y las piernas se ven muy bonitos cuando no hay varices. Pero cuando ya hay, pucha, ya, pues no, ni modo, ¿no? A cambiar de vestimenta y cambiar de conducta. Y ahí vemos las piernas, ¿no? Miren, con muchas varices. Y vamos a ver de dónde y cómo podemos examinar las varices, tanto en los varones y en las mujeres, las extremidades de las piernas. El médico lo que primero tiene que ver de dónde a dónde son las varices, ¿no?
y el paciente tiene que estar parado en una posición parada para que pueda ver la turgencia de las varices. Estas varices pueden presentarse de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos las cilíndricas, las en ovillo, ¿no? Las vasculares o aneurismáticas venosas, las vasculares o de forma en estrella. Por ejemplo, esto se habla en forma de estrellitas. Son pequeñas donde actualmente los cirujanos vasculares están haciendo tratamiento, introduciendo contraste y cerrando. O sea, no es un procedimiento tan invasivo para destruir esas varices en estrella. En cambio, las cirugías ya más grandes son las saculares. Esto sí, se tiene que sacar la safena, sea si es la safena externa o la safena posterior. Y ahí vemos, miren, esta forma que se introduce y se deshace. Estas son las que se operan, a pesar que otros también bloquean, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si las varices son de la safena interna o es de la safena externa? Tenemos que ver la ubicación. Por ejemplo, si es safena interna, se va a ver en toda la parte interna del muslo o de la pierna, desde las rodillas hasta el muslo va a ir. En cambio, si es safena externa, se va a ir a la parte posterior de la pierna. Todo lo que es la parte posterior es safena externa. Todo lo que es la parte interna es de la safena interna. Vamos a ver. Las pruebas. Las pruebas, tenemos la prueba de Trendelenburg, donde vamos a utilizar un torniquete o elástico para presionar y saber de qué safena y cómo se va a llenar inmediatamente. Luego hacemos que se pare el paciente y soltamos el torniquete para ver la forma de llenado del vaso. Otra prueba de Schwertz, donde puedo, si no tengo el torniquete, entonces con mis manos, ¿no? Puedo separar y extraer. En las varices se dice que podemos escuchar soplos. Por ejemplo, en las varices voluminosas no escuchamos nada, no se oye ningún soplo. ¿Dónde voy a escuchar soplo? Cuando hacemos una cirugía para que el paciente haga hemodiálisis. Ahí con la arteria y la vena se junta, se hace una cirugía para que pueda ponerse el catéter de hemodiálisis. Ahí sí podemos escuchar un soplo sistólico. Esta tromboflebitis es por la colocación de suero, generalmente, cuando tenemos una vía periférica y utilizamos medicamentos que son fuertes para las paredes de los vasos, nos va a provocar tromboflebitis. Es por eso que pacientes, generalmente en terapia intensiva, que utilizamos medicamentos en grandes cantidades, tenemos que buscar una buena vena gruesa, sea la yugular o la subclavia, para que no se provoque estas flebitis, ¿no? Inflamaciones. ¿Dónde vamos más? Esto no. ¿Qué son las flebotrombosis? Aquí son las anomalías venosas que va a ir formando coágulos. Es muy peligroso porque va a alterar la hemostasia, hipercoagulabilidad o oclusión. Por eso que hay que evitar la inflamación de la pared de los vasos. ¿Dónde más? Esto es. Ya sabemos que los pulsos tenemos que palpar en la arteria
carótida, braquial, radial, femoral, eso lo habíamos visto en pulso, ¿no ves? Esto también ya hemos visto, popliteo, medio. Miren de cortito porque esto estamos repitiendo. Y cuando necesito saber si en la arteria, si es que hay una trombosis en las arterias, en especial en miembros inferiores, porque ha cambiado la coloración del miembro, el paciente refiere dolor, el miembro inferior está frío, ha cambiado la coloración, hago este estudio. Es una ecografía de los grandes vasos. Entonces, ahí podemos sentir el pulso y observamos cómo la sangre está pasando por las arterias. Si hay una obstrucción, no se va a observar. Y ahí el médico nos dice, aquí hay una trombosis. Y ahí podemos utilizar anticoagulantes para destruir ese coágulo que está afectando. Y las grandes cirugías cardíacas siempre se hacen en lugares donde hay rayos X, donde podemos tener todo lo que es la máquina de transfusión de sangre. Todo este método lo podemos utilizar en las cirugías cardíacas, en los trasplantes de riñón. Todo el equipo médico y de enfermería tiene que ser especializado. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? El sedentarismo. Caminemos, hagamos ejercicio, dependiendo a lo que a uno le guste y hasta dónde puedo hacer. También no exageremos en hacer muchos esfuerzos porque también traen problemas. Tenemos que ver nuestras limitaciones. Si en niño no hice ningún ejercicio, en adulto, en joven, también tengo que tener limitaciones para ir a hacer. Si desde niño tuvo la oportunidad de jugar, de hacer algún deporte, pues muy bien, a seguir haciendo hasta que algún día Dios nos diga, vengan por acá. Pero mientras tanto, ustedes lo primero que no solamente es estudiar, también hay que dedicarse un poquito a su cuerpo. Bueno, entonces nos vemos el 14 jóvenes. Pedí el laboratorio porque según el doctor Oropesa me dijo que los administrativos solamente iban a trabajar hasta las 3:30. Entonces, la parte de los laboratorios de semiología iban a estar cerrados. Entonces yo hablé y le dije, yo necesito en el mes de septiembre, generalmente la sala de semiología. Uno, porque los alumnos tienen que ir a practicar en las camillas y yo también tengo que tomar examen en toda una semana. Y otro, que también los alumnos después del examen tienen que hacer un CD donde necesitan camilla y un ambiente para hacer su trabajo. Así que si hubiera algún problema, los auxiliares que me hablen, porque yo ya pedí que la encargada esté de 3, en especial de 2 de la tarde, de 2 de la tarde hasta las 5. Cualquier tiempo de 3, 4, 5, si podemos un poquito más, para utilizar los ambientes de semiología. Bueno, nos vemos, jóvenes, el 14. Estudien, hasta aquí es el examen. Nos vemos. Digestiva y genitourinario. Los 3 temas van a entrar al examen teórico y al examen práctico. Doctora, una consulta. Sí. El material que se va a presentar para el examen del segundo parcial fue lo que nos dio a principio, ¿no? Esas graficaciones del electrocardiograma, ¿no? Sí, eso. Ese es el único trabajo que les di
Además de eso, hay que presentar alguna historia clínica, disculpe. No. Ahora ninguna historia clínica. Donde me van a presentar es para el tercer parcial. Ya, muchas gracias, doctora. Ya. ¿Otra pregunta? Doctora, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿No lo van a mover el examen, no veo, sí, o hasta cuándo nos confirmaría? Pasa que el doctor Bomborris de farmacología igual nos programó examen para el 14 de septiembre y para decir si puede moverlo o no y no nos vuelva a chocar, por favor. ¿Para el 14 quiere hacerlo el doctor Bomborrier? Sí, nos programó igual para esa fecha. ¿Y por qué? Si nosotros con tiempo dijimos el 14.